¿Ustedes piensan que Talleres pierde la clasificación a la Sudamericana hoy en el Morumbí? Para mí verdaderamente es un error pensar que Talleres se queda eliminado hoy frente a Sao Paulo, porque vos a esta fecha, a la última fecha frente a Sao Paulo, un equipo brasilero que ha ganado Libertadores y más de visitante, tenés que llegar ya holgado de puntos, buscando un segundo, un primer puesto o ya con el tercer puesto asegurado. Talleres pierde la clasificación cuando llega a la cuarta fecha sin sumar ningún punto. Talleres pierde la clasificación cuando pierde partidos y empata partidos de local. Talleres pierde la clasificación mucho tiempo antes con las decisiones. Talleres pierde la clasificación cuando tuvo 3 entrenadores en una sola fase de grupos de la Copa Libertadores. Para mí también Talleres pierde la clasificación cuando no se define qué técnico se iba a quedar al frente, porque estuvo el Cacique, después se va el Cacique y vos podés cesantear a un técnico porque no te convence, pero el que tendría que haber asumido era Lewisman, no Guiñazú, que era el director deportivo, y Guiñazú pierde muchos puntos importantes. Lewisman logra una victoria pero no alcanza. Vos no podés ir al Morumbí pretendiendo tener que ganar o ganar, y encima el empate te servía porque al último se te termina dando el resultado del empate entre Libertad y Alianza Lima, que Libertad arranca perdiendo 0-2 y logra empatarlo, pero vos lo perdiste casi en una de las últimas jugadas. Pero mucho más este equipo no podía hacer, mucho más Lewisman no podía hacer, los cambios no respondieron. Para mí Talleres, Talleres, hizo un partido totalmente lógico en el Morumbí. Intentó atacar cuando Sao Paulo se equivocaba, intentó proponer de a poco. Bota no tuvo un buen partido, se notó desde la primera, segunda intervención y ahí ya perdiste un jugador importante, un diferencial que había rendido frente a Libertad. Galarza, argentino, arrancó de menos a más esporádicamente. Los mejores fueron De Pietri y Girotti, que Girotti te termina haciendo un gol en un momento clave. Burray, que atajó 2 pelotas importantes porque si no lo podías perder mucho tiempo antes. Y Lewisman hizo lo que pudo con lo que tenía, ninguno de los cambios le respondió. Bebelo Reynoso entró y lamentablemente no generó absolutamente nada. Busto fue intrascendente. Rick Lima, lo que estamos acostumbrados a ver, 2 jugadas y nada más. Y de hecho para mí pudo haber hecho algo más en el 2-1 de Sao Paulo. Tendría que haber acompañado mucho más la jugada. No acompañó la jugada Rick Lima. Casi que al trotecito va en una de las últimas jugadas y también no tiene suerte Talleres, porque en esa jugada de rebote creo que se tira Marcos Portillo a querer rebotar la pelota, sacarla para adelante y esa pelota termina rebotando y habilitando a un jugador que estaba bien parado de Sao Paulo y que termina haciendo un golazo, la clava en el ángulo, te pone el 2-1 y listo. Después estará el debate, después estará la definición con el diario del lunes. Creo que este partido también se va a analizar con el diario del lunes. Ustedes dirán, che, ¿y por qué Lewisman fue a buscar el partido sacando un defensor como Fernández que estaba lesionado, pero en vez de poner otro defensor y quedar con la línea de 4, puso a Nahuel Bustos y se quedó con menos defensores en el fondo? Y para mí, porque Lewisman agarró y dijo, y no va a haber forma que Libertad lo empate o lo dé vuelta, entonces voy a todo o nada, voy a ganar o perder, y lo termina perdiendo sobre el final. Pero no tenía mucho más Lewisman para hacer. De hecho, yo creo que Talleres hizo un buen primer tiempo y por momentos un segundo tiempo inteligente donde fue llevando el partido, donde no se dejó llevar por los nervios y al final te terminan ganando. Pero es lógico que Talleres pierda en el Morumbí, porque Talleres hizo todo mal en el primer semestre. Porque no hay que ser muy lúcido para decir que Talleres en el primer semestre fracasó deportivamente. Porque fue un fracaso deportivo lo de Talleres en este primer semestre. Y creo que te lo reconoce todo el hincha. Pero hasta cuando ibas en la cuarta, en la quinta fecha a la cancha, todos coincidamos en lo mismo. Y cuando hablo de todos, hablo de hasta los hinchas que te decían, che, el 9. La verdad que Tarragona, Girotti, Bustos, ninguno está a la altura. Y che, y por ahí necesitamos quizá otro entrenador, pero un entrenador que esté confirmado, fuera que el Cacique Mina no funcionó. Y Fassi encima se confunden las declaraciones. Y te quedás afuera en 32avos de Copa Argentina y no hiciste un buen mercado de pases. Y te quedás afuera de Libertadores una fecha antes y te quedás afuera de Sudamericana en la última fecha yendo a buscar todo al Morumbí. Y te quedás afuera del torneo de apertura ni siquiera clasificándose dentro de los 8 de 15 y no tenés ningún jugador encima vendible. Y terminás un semestre con un entrenador interino que tan solo tuvo 2 partidos, anteriormente habías tenido otro. Todas malas decisiones en Talleres, pero esto
venía pasando, se venía dando. Y encima la suerte no te acompañó en este semestre. Porque si quizá la suerte te acompañaba y alguna jugada te salía y hoy Marco Portillo se tiraba y quizá la pelota se iba para afuera y no te terminaban haciendo el 2-1, te clasificabas, se acomoda un poquito la cosa. En el segundo semestre por lo menos jugás Copa Sudamericana. En el segundo semestre Talleres solamente tiene torneo clausura. Y acá no hay excusa fácil, ¿eh? En el segundo semestre yo creo que no hay excusa para ser competitivo. Primero por lo que te demuestra este campeonato en el que a la final llegó Platense y Huracán con un presupuesto muchísimo menor al de Talleres. En segundo lugar porque no tenés otra competencia, no podés mirar para otro lado, afuera Copa Argentina, afuera Libertadores, afuera Sudamericana, no tenés ninguna Supercopa Internacional. Y porque estás obligado a competir porque el fútbol argentino te expone. Te expone que si vos tenés un buen técnico y armás un plantel medianamente interesante, podés competir y podés llegar a octavos, a semi, podés llegar a cuartos. Mínimamente ser competitivo, que es lo que no fue Talleres en el año. Díganme en qué partido o en qué tramo Talleres fue competitivo. Esto no es cuestión de agarrar y decir, no, son anti-Talleres, odian Talleres, quieren que se vaya fácil. No. Particularmente si yo tengo que dar mi opinión desde afuera como periodista, ni siquiera como hincha, tengo que decir que Fassi para mí debe quedarse. Para mí son muchas más cosas en el balance de los 10 años positivas que negativas. Pero este semestre fue todo negativo. Y eso no te quita el hecho de decir que sos extremista, que querés poner a la gente en contra. No, muchacho, nadie quiere poner a la gente en contra. Fassi se encargó de ponerse al hincha deportivamente en contra de las decisiones en este año. En todo sentido de la palabra. ¿Y ustedes piensan que al hincha de Talleres no le molesta que Fassi ayer, antes de ayer, haya estado declarando que por qué el León no va al Mundial de Clubes cuando su equipo estaba por jugar Copa Internacional y un partido clave? Fassi tiene que estar pensando en Talleres y en la Copa Libertadores, no si el León se clasifica o no al Mundial de Clubes o qué es lo que pasa en el fútbol mexicano. Y eso le enoja al hincha. Y Fassi que fuera de la gestión, que yo no tengo que recalcar la gestión que hizo Fassi para destacarla, fuera de eso, en lo mejor que se le destacaba era en lo discursivo. Lo discursivo verdaderamente te llevaba para su lado siempre y vos por ahí te quedabas pensando y decías, che, capaz que el Gil soy yo. Porque le digo algo y cuando vos lo escuchás te lleva y te endulza y te lleva para el lado que él piensa. Pero hasta en lo discursivo Fassi estuvo mal. En lo discursivo Fassi este año dijo que Palacios, o lo dijo unos meses antes que llegue Palacios, era ídolo de la institución. Palacios hace 3 partidos no está convocado y está perfecto. Leviman fue el único que tuvo los pantalones de no convocarlo. Dijo que Tarragona, Girotti y Bustos eran 9 envidiables por el fútbol argentino. Uno no está convocado, el otro intrascendente, hace más de un año no hace un gol con Talleres, lamentablemente por Nahuel Bustos, porque sé que el hincha de Talleres lo quiere mucho. Y Girotti, que en el torneo local no pudo demostrarlo, y en Libertadores la verdad que rinde. Nobleza obliga. Girotti fue en los últimos 3-4 partidos el único que, a mi entender, y sin conocerlo y sin estar en el día a día, bajó la cabeza, entendió que había tenido declaraciones innecesarias, entendió que había tenido actitudes que no le sumaban, se dedicó a laburar, se dedicó a pensar en positivo, a tratar de levantar su semestre, y la verdad es que cierra mejor que muchos jugadores del semestre. Pero después, hoy, el capitán de Talleres, Guido Herrera, va al banco de suplentes y en la previa se habla de que se está desvinculando de Talleres. Entonces es todo desprolijo, deportivamente es todo negativo. Vos en los 3 o 4 jugadores que te podés apoyar hoy lamentablemente no estuvieron. Vuelvo a reiterar, es totalmente lógico perder en el Morumbí. ¿Qué pretendía el hincha de Talleres? Yo leía enojo por ahí de hinchas de cómo salió Talleres a jugar en el Morumbí. ¿En serio pretendían que este Talleres vaya a querer proponerle jugar de mano a mano a este Sao Paulo? Que no es un Sao Paulo monstruoso, que no es un equipo que te da miedo, que no es un equipo brasilero en Copa Libertadores donde vos decís, che, me va a generar 15 situaciones de gol. Pero no le podés jugar con este equipo que ni siquiera está en armado, porque tiene un técnico interino, de igual a igual a un equipo brasilero en Brasil, porque te comes un baile. Y Sao Paulo sin despeinarse le ganó a Talleres. Con suerte, sin suerte, con posibilidades, sin posibilidades. Le ganó. Hizo lo lógico. Por eso también reitero que vos no podías llegar a la última fecha del campeonato de la Copa Libertadores teniendo y dependiendo de ganar. Y hasta el empate te servía, pero sobre el final. Yo les voy a hacer una pregunta sinceramente, porque sé que esto va a generar mucha polémica, porque sé que esto va a traer mucho reproche a Lewisman. Pero quiero preguntarle verdaderamente,
Ustedes al cambio de Fernández por Busto, ¿lo hacían en ese momento? ¿Qué fue lo que pensaron en ese momento del cambio? Porque yo dije, bueno, va al todo por el todo. No confía en que Libertad vaya a hacer las cosas, entonces dice, che, en vez de estar esperando un resultado, voy para adelante y lo gano. El diario del lunes indica que Libertad empató el partido y vos con el empate te asegurabas la clasificación. Pero tampoco sabemos si con Fernández en cancha o si hacía el cambio defensor por defensor y no metía un delantero, te terminaban haciendo ese gol o no. Esa también es la realidad. El fútbol es tan dinámico que nada te asegura nada. La realidad es que dentro de las cosas que vos podías manejar, porque en el fútbol nada te asegura nada. No que vos traigas a un técnico, que vos hagas un mejor mercado de pases, que vos declares de mejor o de menor manera, que vos escuches o no escuches al socio, no te asegura ganar, no te asegura ser competitivo, no te asegura salir campeón, pero achicás el margen. Dentro de las cosas que vos tenés en tu control, achicás el margen como para ser competitivo, como para ganar, como para poder clasificarte. Y Talleres todo lo que tenía dentro de su control le erró, apuntó para otro lado. Decisiones, declaraciones, planteles, manejos, técnicos. Y no aceptando, lógicamente, que fue un semestre espantoso. Fuera de la Supercopa Internacional que, fíjense que es eso, y fíjense lo paradójico, que yo no tengo dudas más allá de que Talleres haya salido campeón, que es el peor semestre en lo deportivo desde que está Andrés Fassi a la cabeza en los últimos 10 años. Es el peor semestre de lo deportivo, porque mirás el plantel y ves un plantel que no tiene ninguna figura, porque no tiene técnico todavía, más allá de que Diego Coca vaya a asumir y sea una noticia positiva de cara al segundo semestre, porque no tenés competencia importante para jugar la segunda parte del año y porque en todas las competencias que jugaste en la primera parte te quedaste afuera muy tempranamente, ni siquiera fuiste competitivo. Porque ahora en el mercado de pases vas a tener que verdaderamente ir a buscar y poner la plata porque los equipos del resto saben que está surgido. Y porque encima vos no vas a poder vender ningún jugador y porque encima tenés que hacer 3 o 4 salidas importantes del plantel. Talleres hoy lo que hizo en Sao Paulo es hasta anecdótico. Es hasta anecdótico. Empezó perdiendo, metió el gol en el momento clave, lindo gol de Girotti, una jugada preparada que sale mal y que Girotti termina controlando y clava ese gol. Después fue manejando el partido, Sao Paulo esperando, De Pietri de lo mejor junto con Girotti. Bota no jugó bien, Galarza arrancó de principio a fin, iba de menor a mayor, le erraba en pases lógicos y después se despertaba un poquito más. El fondo era lo mejor que tenía, Jot, Fernández, Portillo y Navarro. Navarro que a mi entender había arrancado haciendo un partido prolijo y después se termina confundiendo haciendo esa falta sonsa. Y de ahí viene la apertura del marcador. Y Galarza Fonda. Galarza Fonda. Hasta el día de hoy no me explico de qué juega Galarza Fonda. Y esto no es por darle 100% al jugador. Esto no es hablar de Galarza Fonda solamente por Galarza Fonda. Primero porque en el Kempes no juega porque ya se sabe lo que ha pasado con la gente. Y en segundo lugar, ni el cacique sabía explicar de qué jugaba Galarza Fonda porque le decía falso extremo. Una posición que yo me enteré en esa conferencia que existía. Ni el Cholo Guiñazú explicaba por qué jugaba Galarza Fonda. Y ahora Levisman no sé por qué puso a Galarza Fonda teniendo a Rick que pueda jugar. O teniendo a otro futbolista en esa posición. ¿De qué juega Galarza? Pero no es en esa posición porque no sé de qué juega. No sé qué hace, no sé qué genera, no sé cuál es su función, no sé si tiene que atacar, si tiene que defender, si se tiene que tirar al medio. Es intrascendente total. Y ni siquiera intrascendente, porque vos podés ser intrascendente cuando tenés un rol. Pero no lo sé. Talleres cierra el año, lamentablemente, o el semestre, perdón, con una derrota. Con una derrota en Brasil que te deja fuera de todo. Ahora, a aprender de los horrores que tuviste en el primer semestre y a no ser orgulloso y no aceptar que te confundiste por todos lados. Quiero leerlo, gente. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Seguramente me olvido de cosas porque había mucho para decir en este partido. Pero bueno, ustedes comenten acá abajo y yo los leo. Les mando un abrazo gigante. Chau.